Bien, buenas tardes. Parece que da vergüenza comenzar y que no tenga nada escrito en un papel ni tenga nada, y por eso digo que da vergüenza presentar a los amigos y no tener nada escrito, ¿no? Esta tarde vamos a tener a dos muy buenos amigos y quizás por eso me resulta una tarde relajada, una tarde en la que no tengo que escribir nada, porque probablemente con que diga que están aquí es suficiente, ¿no? Cuando el año pasado estuvo con nosotros Fran, perdón que voy admitiendo aquí al mismo tiempo, me di cuenta de que Fran tiene un montón de cosas que contarnos, un montón de cosas de la laguna, un montón de cosas de todo lo que hay alrededor de la población de la laguna y como digo, de sus gentes, ¿no? En este tiempo he visto a Fran crecer como investigador. Y en aquel momento terminaba su carrera. Este año termina un máster y bueno, y en nada va a empezar una tesis doctoral. O sea que creo que parece que no hay sonido en la sala, no sé, a través de la web. ¿Está todo bien? ¿Sí? 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 Bien. No sé si los demás oyen a través de... Sí, se oye. Vale. Gracias. Bueno, pues decía eso, que en estos pocos meses he visto a Fran crecer como investigador y no solo eso, sino al mismo tiempo interesarse por un montón de cosas. Y eso es lo que necesitamos: gente joven, gente dispuesta a trabajar por la historia, por la genealogía, por tantas cosas que tenemos que contar sobre nuestra población, ¿no? Perdonen que al mismo tiempo voy a admitir. Y bueno, hoy nos trae una conferencia interesantísima que se traslada al mismo tiempo a otros puntos. Perdonen, es que me están llamando por teléfono y me está poniendo de los nervios que me estén llamando por teléfono cuando todo el mundo sabe que estoy aquí. Y bueno, te dejo ya con tu tiempo y perdón por haber hecho tantas cosas al mismo tiempo. Adelante, Fran. Bueno, muchas gracias, Toño, por las palabras. Te agradezco por volver a contar conmigo por esta segunda vez en este ciclo, que bajo mi óptica es fundamental para dar voz a gente que empieza en la investigación, a gente que ya lleva tiempo y en general para aportar un granito de arena en lo que es el conocimiento histórico, genealógico aquí en Canarias, pero especialmente en Tenerife o en otras partes del mundo. También hay que agradecer a la Universidad y al Instituto de Estudios Canarios por apoyar este tipo de iniciativas. Y en líneas generales, hoy vengo a plantearles un estudio que llevo ya haciendo un tiempo acerca de una familia irlandesa afincada aquí en la isla de Tenerife a comienzos del siglo XVIII, la familia de las Anti, y especialmente me centraré en la figura del primer miembro de la familia que llega aquí a la isla de Tenerife, Roberto de las Anti, Tiarni. Lo que ven aquí a su derecha es una representación de las Islas Británicas en mediados del siglo XVIII y centraremos esta presentación atendiendo a varios elementos que bajo mi óptica son fundamentales. Primero introduciremos el tema, luego hablaremos de los estudios sobre la presencia irlandesa en España y aquí en Canarias, que es importante hacer una revisión bibliográfica acerca de los estudios de esta comunidad, que son bastante notorios, no solo en el contexto insular, sino a nivel nacional. Luego hablaremos de un contexto histórico de esa emigración irlandesa que considero clave, fundamentalmente porque sin entender qué sucede en ese contexto, no entenderemos por qué tanta población irlandesa llega al contexto de España, en general Canarias, y de otros espacios del contexto europeo y América.
Hablaremos de este sujeto de caso, Roberto Alhanti, sus orígenes familiares en Irlanda y posteriormente su ascenso social y su vinculación con la actividad comercial que será fundamental en la isla de Tenerife. Acabaremos haciendo algo, yo estoy formándome en un máster de gestión del patrimonio y el patrimonio me gusta bastante, considero que debemos conocer ese patrimonio y entender sobre todo qué individuos o qué personas están detrás de ese patrimonio, esas familias. Y hablaremos de una hacienda que hoy en día sigue en pie en San Bartolomé de Jerez y que perteneció a este personaje y acabaremos con una conclusión. Lo que ven a la derecha es una representación del puerto de Santa Cruz, un mapa también de época, que corresponde en torno a la época en la que vivió el personaje y Santa Cruz fue, vamos a decirlo así, su centro de operaciones en la isla de Tenerife. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de la disciplina histórica, en el contexto de Canarias, el estudio de las comunidades extranjeras es una línea atractiva para los historiadores y encontramos un sinfín de trabajos en la bibliografía, ya sea libros publicados, artículos en la Laurea de Estudios Atlánticos, en la revista de Historia de la Facultad de la Universidad de La Laguna, en la revista de Vegueta, en los coloquios Canaria América. Encontramos diversos trabajos sobre los distintos grupos humanos que dejaron su impronta en el contexto de Canarias. Pero para entender la arribada de estas poblaciones al contexto canario, debemos comprender algo fundamental, que es la situación privilegiada que tiene Canarias en el contexto global, y más en el espacio que vamos a hablar, que es el antiguo régimen. Canarias está ubicada en una de las rutas comerciales más importantes que hubo durante la Edad Moderna, que es la ruta hacia las Indias occidentales, hacia el imperio, hacia las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Tiene una situación estratégica, vamos a decir, tricontinental. Tenemos África, Europa y América. Y esto, a lo largo de todos los siglos que conforman la Edad Moderna, fue visto como una oportunidad para esas comunidades extranjeras que a lo largo de los siglos arribaron a Canarias en busca de gracia y sobre todo de fortuna. En relación a la bibliografía especializada sobre el tema, encontramos muchos trabajos. Aquí tenemos algunos ejemplos del caso canario, que es la colección que dirigió el catedrático de Historia de América Manuel de Paz Sánchez, titulada Flandes y Canarias, nuestros orígenes nórdicos, publicado por el Centro de la Cultura Popular Canaria, en la que se recogen un sinfín de artículos sobre todo de esa influencia flamenca en el contexto canario, de esas poblaciones provenientes de lo que es Flandes, las actuales Holanda y Bélgica, en el siglo XVII sobre todo. Y también encontramos a lo largo de los siglos esas comunidades que llegan a Canarias y que se dan a conocer. En el siglo XVI, el año pasado vine a dar una ponencia sobre los portugueses, y en el siglo XVI Canarias fundamentalmente se puebla con población portuguesa, y es fundamental para entender cómo se conforma la identidad canaria. Bajo mi óptica, el componente de la sociedad canaria, es decir, la idiosincrasia canaria, bebe de muchas influencias culturales que se han dejado en este contexto insular por todos esos grupos humanos que arribaron al contexto insular. Por nombrar algunos ejemplos de los trabajos que tienen que ver con la presencia portuguesa, podríamos destacar, por decir algunos, ya en los años 60 o 70, los trabajos de José Pérez Vidal, vinculados más a una visión, podríamos decir, antropológica de la presencia portuguesa y de ese componente social que dejan. Un ejemplo claro es la introducción del azúcar, el oro blanco que nutrió la economía canaria durante la primera mitad del siglo XVI. Luego también, más recientemente, están los trabajos de Javier Luis Álvarez Santos. Tenemos vinculado a la Unión Ibérica en el contexto de la Unión Personal de Felipe II y fue su tesis doctoral, y también sacó un libro concretamente para la comarca de La Laguna y que es bastante interesante y que recomiendo sin duda alguna. Al final, todos estos trabajos, vamos a decirlo así, atienden en el contexto canario a distintos estudios que se van desarrollando en el contexto también peninsular sobre la presencia de las comunidades extranjeras. En el caso que nos concierne hoy es el caso de la presencia de la comunidad irlandesa. Son bastante notorios, encontramos un sinfín de obras, de compendios de artículos, estudios de personajes concretos, procesos como es el caso de las Cortes de Cádiz y la presencia irlandesa en ese proceso. Aquí en Canarias también tenemos varios trabajos de los cuales posteriormente hablaremos. Por nombrar algunos de ellos, de los que vemos en pantalla, destacamos Irlanda y el Atlántico Ibérico, movilidad, participación e intercambio cultural, coordinado por Igor Pérez Tostado y Enrique García Hernán, que recopilan un conjunto de artículos que hablan de la influencia irlandesa en distintos contextos peninsulares, incluso en el Nuevo Mundo.
Luego también tenemos uno que me ha llamado mucho la atención y que me interesa bastante, que son los trabajos de Lourdes Márquez Carmona, en el contexto de Cádiz sobre todo. En el contexto andaluz quizás es donde encontramos los trabajos más potentes vinculados a la presencia irlandesa en el contexto español, y ella se centra fundamentalmente en trabajar a la familia de la que desciende, que son los Butler, una familia muy potente en el contexto del comercio andaluz, sobre todo el de Cádiz, como ya comentaba. También encontramos trabajos de diccionarios de irlandeses en Andalucía, por ejemplo. El Ministerio de Defensa también tiene una línea de publicaciones, extranjeros en el ejército, militares irlandeses en la sociedad española, que también es muy interesante. Y ya en el contexto canario, como ya comentaba antes, encontramos diversos artículos, pero bajo mi óptica, hoy en día, pese a que se publicó en el año 1985, el trabajo de Agustín Guimerá Rabina, Burguesía extranjera y comercio atlántico, la empresa comercial irlandesa en Canarias, sigue siendo el trabajo de más vigencia, puesto que el autor recopila a un sinfín de personajes vinculados a esta comunidad irlandesa que se desarrollaron en Canarias durante el siglo XVIII, que quizás es ese gran siglo donde llegan estas comunidades al contexto insular, al contexto de Canarias. Ya si hablamos de trabajos de tipo de corte genealógico más concreto, encontramos el de Carlos Cologan Soriano, el de la familia Cologan, y también encontramos varios trabajos más vinculados a la familia, por ejemplo, Cullen. Guimerá Rabina también tiene un sujeto de estudio concreto también, que es el libro vinculado a Bernardo de Valois, publicado en el año 2005, que también es muy interesante porque ya se centra en una figura concreta dentro del comercio irlandés en Canarias durante ese siglo XVIII, y que es un personaje de bastante notoriedad y que contó con una importante influencia en los inicios de la familia posteriormente Cologan aquí en Canarias. Como ya decimos, como ya comentaba anteriormente, también en los manuales generales que encontramos en la bibliografía aquí en Canarias, encontramos siempre manuales que traten la historia, de, por ejemplo, de la laguna en el siglo XVII o XVIII. También se habla de esas comunidades extranjeras que juegan un papel destacado en un primer momento, vinculado a la actividad comercial, y quizás por el recelo, posteriormente ya se vinculan a la actividad propiamente dicha, al poder, que es bastante interesante. Antes de insertarnos concretamente en el contexto de la figura de Roberto de la Janty, debemos entender un porqué, es decir, cuáles son las causas que llevaron a este personaje a llegar a Canarias, cuáles fueron las causalidades, podríamos decirlo así, que provocan que en el antiguo régimen se diera una migración masiva al contexto peninsular, en general a otras partes del imperio. La visión tradicional habla de una migración por enfrentamientos religiosos, evidentemente. En Irlanda, la mayoría de la población es católica, mientras que en las islas en Inglaterra la población es protestante, y por tanto hay ciertos conflictos por motivos religiosos. A lo largo del siglo XVII podríamos dividir cronológicamente lo que es la historia de Gran Bretaña de la siguiente forma. En un primer momento, el reinado de Carlos I, posteriormente la Mancomunidad de Inglaterra liderada por Oliver Cromwell, la restauración monárquica con Carlos II, el reinado de Jacobo II y después el reinado de Guillermo III. En ese proceso cronológico, podríamos decirlo así, en toda esa cronología del siglo XVII, un elemento en la isla de Irlanda va a estar claro, que es la represión contra los irlandeses católicos. Uno de esos primeros causas, como ya comentábamos, esa represión religiosa. Posteriormente también encontramos conflictos militares, un conglomerado de conflictos bélicos que se desarrollan entre el siglo XVII y XVIII, y un montón de batallas que marcan el desarrollo de estas poblaciones y la posterior emigración. Hay un concepto que me llamó mucho la atención, que es la fuga de los gansos salvajes de 1691, que tiene que ver con la batalla de Boyne. Y es muy interesante porque es cuando se da a lo bestia una migración masiva de irlandeses que huyen del contexto de Irlanda. También hay que dejar claro que ya desde el siglo XVI o XVII, quizás más bien XVII, encontramos a muchos irlandeses sirviendo en ejércitos europeos. Pero bajo mi óptica, todo conflicto militar esconde detrás un elemento clave, que es el componente económico. Al final, lo que buscaba los católicos, los ingleses, los protestantes, era controlar esas grandes extensiones de tierras que había en Irlanda y ponerlas en producción bajo la explotación de colonos protestantes. Cabe señalar que este conflicto de la Guerra de los Tres Reinos se caracteriza en esa primera etapa bajo la unión personal de Carlos I de Estuardo, que aquí está representado en un famoso cuadro de Anthony van Dyck,
Y en esa primera etapa podríamos considerar que hay una represión que también se desarrolla en Irlanda con una especie de guerra civil bastante sangrienta, en la que hay varias personalidades locales irlandesas, distintos duques y condes locales, que lideran esa resistencia frente al yugo que buscaba rendir a los católicos. Los principales lugares de migración que llevan a cabo estas poblaciones, hacia donde arriban, fundamentalmente atienden al contexto de Francia, donde encontraremos a muchos irlandeses vinculados a la actividad clerical. Luego también, tanto en España como lo que es actualmente España y el Imperio Austriaco, encontramos de los Habsburgos individuos que se enrolan en los ejércitos, o incluso en el Imperio Austrohúngaro, el Imperio de los Habsburgos, quizás más vinculados a la actividad comercial. Y luego incluso encontramos irlandeses en Italia y en otros contextos, y sobre todo en la península y en América. Otro de los elementos claves que se da con Cromwell, que ya posteriormente hablaremos porque esto es importante para entender los orígenes de nuestro personaje, es esa represión que agudiza más bajo la mancomunidad de la Commonwealth, que encontramos esa represión entre 1649 y 1653, que va a ser bastante fuerte contra Irlanda. Y también debemos destacar que cuando hay una restauración por parte de Carlos II de la monarquía, finalmente Cromwell es derrocado y su hijo también, la población piensa que las cosas se van a relajar y es todo lo contrario, empieza una represión a lo bestia. También es interesante el reinado de Jacobo II, fundamentalmente porque generó bastante alarma también entre católicos y protestantes. Los católicos irlandeses vieron esperanza cuando Jacobo llegó al trono, pero las cosas fueron de mal en peor. También hubo uno de los episodios más interesantes en este periodo es la Revolución de la Gloriosa, que derrocó a Jacobo y puso una nueva casa nobiliar, que son los Orange-Nassau, al frente de la monarquía inglesa, pero al final la persecución religiosa siguió, y al final, como comentábamos, siempre atendía a lo mismo, a cuestiones de índole económica. Tenemos algunas referencias a distintos conflictos bélicos, como es el sitio de Limerick en 1691, liderado por Guillermo III. Luego también tenemos esta famosa, como ya comentamos, la fuga de esos gansos salvajes, que es una emigración exagerada de los irlandeses. Y también encontramos que a finales del siglo XVII, en torno a 1695, se empiezan a desarrollar una serie de leyes para tratar de controlar mucho más estos católicos. Por ejemplo, no podían tener armas, no podían educar a sus hijos en su propia fe, y con todas estas políticas lo único que buscaban eran asegurar la hegemonía protestante en el contexto de Irlanda. Cabe señalar que encontramos a un sinfín de personajes irlandeses que jugaron un papel destacado en el marco del Imperio Español. Por poner un ejemplo, hay un montón. Alejandro O'Reilly, que fue gobernador de la Luisiana y lideró varias campañas militares. La más famosa fue la expedición contra Ángel de 1775, y posiblemente el irlandés más famoso que ha estado al servicio de la corona ha sido Ricardo Walsh, que llegó a ser ministro de Estado con Carlos III, siendo el irlandés con mayor rango en la historia de España. En cuanto al sujeto de caso que les vengo a plantear hoy, el de Roberto de la Hanti, conocemos los orígenes familiares de este personaje por dos manuscritos fundamentales. Uno, un expediente personal, una serie de averiguaciones, una fe de bautismo que presenta al cabildo para ser nombrado, y el que me parece mucho más interesante y nutritivo, que ahora se los plantearé, un expediente genealógico que presentan sus dos hijos, Francisco y Bernardo, al seminario de Madrid, de nobles, donde se fueron a formar. Y en este expediente que presentan a Madrid tienen tanto la genealogía del padre, de Roberto, como la genealogía materna, y ahí vemos todos esos orígenes de esa familia, de ese apellido de la Hanti, y cómo calza en el contexto de esa guerra irlandesa, en la que varios miembros de su familia son asesinados, que ya hablaremos de ello, y es bastante interesante. Aquí tenemos el Real Seminario de Madrid y el expediente que les comentaba, que está en el Archivo Histórico Nacional.
Lo que está claro en relación a Roberto de las Anti es que nace en 1710 en Carrick, en Munster, en el condado de Tipperary, en Irlanda, y fue hijo legítimo del matrimonio formado por Guillermo de las Anti y de doña Leonor Tierney. Fue bautizado en Carrick el 30 de enero de ese año de 1710 y tuvo una relación muy estrecha también con el Christopher Butler, que fue arzobispo de la arquidiócesis de Castle, en Irlanda, y uno de los defensores de la fe católica en ese contexto, ¿vale? Otra cosa que es bastante interesante, que nos aporta este expediente personal, o este expediente genealógico que aportan sus hijos, es la genealogía de la familia. La genealogía del expediente nos lleva mucho más atrás, incluso al siglo XIV, pero yo creo que sería interesante vincularlo en ese contexto de esa represión que se estaba dando en Irlanda. El primero de los individuos que tenemos que nombrar de la familia es Juan de las Anti, que fue natural del condado de la Reina, un condado en el centro de Irlanda que fue fundado por María I de Inglaterra. Llama la atención que este espacio del condado de la Reina fue uno de los territorios de Irlanda que más represión sufrió por parte de los protestantes ingleses, sobre todo con las prácticas de expropiación de tierras a católicos y con la puesta en marcha de las propiedades por parte de colonos protestantes. Y este personaje jugó un papel muy destacado porque se encuentra vinculado al conde de Ormondo, que fue uno de esos caudillos locales, podríamos decirlo así, uno de esos nobles irlandeses que lideró la resistencia frente a los ataques ingleses. Fue capitán del ejército y murió defendiendo Irlanda en un conflicto, en una batalla que es el asedio de Waterford en 1649 contra Cromwell. Este episodio de la guerra es clave porque se inserta, como ya comentábamos, en esa guerra de los tres reinos y que también conocidas en la bibliografía como la Guerra Confederadas Irlandesas, que se desarrollaron entre 1641 y 1653, y es el primero de los individuos que vale la pena destacar dentro del marco de estos conflictos. Este Juan de las Anti, al que el propio Roberto reconoce con gran valor, plantea en el documento que murió valerosamente por la fe católica luchando frente al odioso Cromwell, como él lo llama, y este personaje dejó dos hijos, el primogénito, Dermincio, y Simón de las Anti, que es el que nos interesa en este caso. Dermincio fue el que disfrutó de la herencia de Juan de las Anti, y Simón sería de las Anti, gozó de una serie de propiedades importantes y de grandeza en la villa de Buster, en el condado de Tipperary, en una pequeña villa que tiene un castillo bastante interesante, y este Simón fue el abuelo de Roberto de las Anti y padre de su padre, Guillermo de las Anti. Y también destacamos al tío paterno, Juan de las Anti, que también es muy interesante, porque Juan de las Anti trabajó y colaboró con el coronel Thomas Butler, que a finales del siglo XVII fue otro de los que luchó de forma destacada contra los británicos. Este personaje, Juan de las Anti, también murió en un conflicto bélico, en este caso en la guerra de Aughrim en 1691, que es considerada la batalla más sangrienta en el marco del contexto de los enfrentamientos entre católicos y protestantes en las Islas Británicas, en las que fallecieron más de 7.000 irlandeses. Llama la atención, que es lo que les comentábamos, coincide esa gran batalla, vamos a decirlo así, esa gran derrota irlandesa de 1691 con lo que comentábamos antes, que era aproximadamente, a ver si, la fuga de esos gansos salvajes, que algunos autores la ponen en torno a ese 1691, donde está este desastre militar. Bueno, volviendo a la genealogía, a los hermanos de las Anti. Vale. Roberto fue el tercer hijo de Guillermo de las Anti, que se casó con Leonora Tierney, hija de Roberto Tierney, que también había luchado, era un propietario agrícola que también formó parte de esa resistencia. Y entre los tres hijos destacamos por un lado a Juan, que fue el primogénito y el que disfrutó de buena parte de las propiedades familiares. Estaba casado con una tal Honora Power, con la que tuvo al menos 3 hijos que se sepa, Felipe, Juan y María. Y luego tenemos al segundo, Valentín, que en un primer momento parecía que no había tenido descendencia, era el segundo,
y que muy mayor partió a Francia. Parece que le fue mal, volvió, en Francia tuvo un hijo, luego después regresó con este hijo a Irlanda y finalmente se le pierde la pista en Kerry. Y luego tenemos a nuestro hombre, a Roberto de las Anti. De Guillermo se sabe que fallece en 1714. Roberto de las Anti por aquel momento tenía 4 años y era el tercero de sus hermanos. Eleonora murió un poco más tarde. Y aproximadamente Roberto de las Anti arribó al contexto canario a finales de la década de los años 20 del siglo XVIII, en torno a 1728, 1727, posiblemente en torno cuando tenía 18 o 19 años. Con su llegada a la isla de Tenerife, bueno, aquí tenemos varios aspectos. Por un lado está la batalla de Angry, una representación de 1691, y luego tenemos ese condado de la Reina, hoy condado de Lais, que está ahí en el centro de Irlanda. Bueno, en cuanto a su ascenso social y su vinculación con la actividad comercial, hay que tener en cuenta que el ascenso social de este personaje va a estar muy vinculado a todos los beneficios económicos que obtuvo con la actividad comercial, la cual le permitió a lo largo de muy poco tiempo, en torno a 20 años, acumular prácticamente todos los cargos que eran posibles. Y que básicamente el momento más alto y de más poder que alcanzó fue cuando adquirió el cargo de regidor perpetuo del Cabildo de Tenerife. Cabe señalar que gracias a esa fortuna que vino buscando y que consiguió, asentó una buena empresa comercial, que ya posteriormente hablaremos de ella, y se relacionó con muchos individuos pertenecientes a su propia nación, como es el caso de los Cologan, ya que en el propio fondo personal, el archivo Zárate Cologan, que está en el Archivo Histórico Provincial, encontramos más de una treintena de cartas entre Juan Cologan y Roberto de las Anti hablando de distintos negocios. Hay que tener en cuenta una cosa que es importante, es que la visión que encontramos aquí en la isla de Tenerife. Por un lado encontramos a una élite tradicional vinculada a la propiedad de la tierra, que controlaba grandes latifundios, y por otro lado a un grupo de extranjeros que vivían de la actividad comercial. En un primer momento hay enemistades, pero también existe simbiosis, fundamentalmente porque los comerciantes quieren ascender socialmente y la élite es consciente del capital y del poderío financiero que tienen estos comerciantes, y sobre todo ya a partir de la segunda mitad del siglo XVIII encontraremos a muchos irlandeses, ingleses, entroncando con las familias tradicionales de poder y ocupando cargos de notoriedad dentro de la política insular. Aunque hay una cosa que bajo mi óptica es muy interesante, y es que el propio Guimerá Rabina, que es uno de los pioneros, como ya les comentamos antes, de la investigación irlandesa en Canarias, plantea que el caso de Roberto de las Anti es una rara avis, porque desde muy pronto se vincula a la actividad comercial, a la actividad política en la primera mitad del siglo XVIII. Lo más normal era que los irlandeses por aquel momento se centraran fundamentalmente en la actividad comercial, pero se darán una serie de episodios que a lo largo que lo iremos desarrollando. No sé cómo voy de tiempo. Va bien. Bueno, pues continuando con esto, debemos señalar que la actividad comercial fue clave para este personaje. En esta época encontramos distintos productos clave, ya sea el comercio del vino, pero con el que más se enriqueció, sin duda alguna, fue con la horchilla. Posteriormente lo hablaremos. Esta es una carta que se conserva en el fondo Zárate Cologan. Cologan tenía muchos contratos, de hecho muchas veces actuaba de intermediario en compraventas que realizaba Roberto de las Anti, y en 1751 las Anti adquirió uno de los barcos más famosos con los que contó en su flota para el comercio americano, llamado el Buen Común, o realmente se llamaba Nuestra Señora de los Remedios y el Buen Aire, San Juan Bautista, alias el Buen Común. Y este barco prácticamente, que posteriormente también lo tuvieron sus hijos, estuvo más de 25 años de un lado a otro del Atlántico. Fundamentalmente La Habana, Campeche y el puerto de La Guaira, que al final forman un triángulo comercial donde durante el cual en el antiguo régimen muchos canarios arribaron a ese contexto, en busca de fortuna también, y que generaba constantemente flujos de un lado a otro del Atlántico, y que son claves para entender las relaciones Canario-América. Bueno, tal y como les comentaba, lo más interesante dentro de su vida comercial fue esto, el tema del control de la horchilla. La Anti era inteligente y pronto se vinculó al conde de La Gomera y disfrutó durante prácticamente una década él mismo de el monopolio, en el caso de La Gomera y El Hierro, de controlar el comercio de la horchilla de ambas islas, cuya productividad era muy, muy, muy alta. Este expediente, que es el contrato que firman
por una concesión de 3 años, entre 1750 al 52, es un ejemplo de ello. Obtiene por parte de los administradores que tenía el conde aquí en Canarias esa concesión, y que será muy importante para Roberto de las Antilles porque le permitirá amasar caudales que posteriormente invertiría en otras cuestiones. Este negocio que firma con el Marqués de Adeje también se lleva más adelante, en otro momento, lo encontramos con varios recibos que encontramos también en este fondo. Estos ya son del año 1752, ya lo encontramos al menos una década muy vinculado a la explotación de la horchilla y por su alto valor como un elemento tintorio, y por su exportación a distintos enclaves. Tenía varios factores en Cádiz, constantemente hay cargamentos que van a la península, y también se vinculó a América llevando horchilla, pero en menor medida. Aquí tenemos estos dos expedientes de los fragmentos, en este caso de 1758, vinculado a la isla de Hierro. Vale. Hay una cosa que es interesante bajo mi óptica, y es que para el siglo XVIII en la isla de Tenerife tenemos dos fuentes que son fundamentales y que muchas veces los historiadores la ignoran, quizás porque ya están publicadas y no les merece la pena consultarlas. Una es el diario del regidor José Ancheta y Alarcón, que corresponde más o menos a la primera mitad del siglo XVIII y que fue publicada por el investigador Daniel García Pulido, y que está acompañado por unos cuadernos de cita que para quien investiga la genealogía son muy interesantes y nutritivos porque referencia mucha documentación del siglo XVI. Y luego tenemos para la segunda mitad del siglo XVIII el diario de Lope Antonio de la Guerra. El de Ancheta bajo mi óptica es mucho más interesante porque el personaje mete mucha valoración personal. Estos dos diarios, al fin y al cabo, estos dos personajes son memorialistas y recogen la vida, en general, la cotidianidad de ese Tenerife del siglo XVIII. En ambos diarios encontramos referencias no solo al propio Roberto, sino en general a otros individuos de la comunidad extranjera. Llama la atención esa cierta crispación, podríamos decirlo así, por cómo se rechaza al extranjero por miedo a que usurpe lo que uno tiene. Y en relación a esto, ya encontramos referencias también de las Antilles en la historia de Santa Cruz de Alejandro Sionanescu, una de las obras magnas de la historiografía aquí en la isla de Tenerife. Y Sionanescu se hace eco de una referencia que en su guía de Santa Cruz publicó en 1880 Poggio Borsotto, en la que habla de que los regidores tenían cierto recelo contra Roberto de las Antilles. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué está este recelo hacia este personaje? También es verdad que era irlandés y era extranjero, y se estaba haciendo camino en el contexto local. En 1749 escribe esta carta, esta misiva, mostrando su preocupación porque los pesos y medidas que estaban utilizándose en Santa Cruz estaban trucados. ¿Por qué era esto? Porque querían introducir de forma clandestina en el mercado americano más producto del que realmente tenían permitido. Y evidentemente la clase terrateniente estaba detrás y tenía serios intereses en que estas prácticas siguieran desarrollándose de forma constante. Escribe una carta quejándose a la justicia de Santa Cruz y habla de que va a adquirir en Sevilla, a base de sus informantes, los pesos y medidas que se utilizan para sustituir los que había en Santa Cruz. 3 años después de esto, en torno a 1753, es nombrado síndico pesonero, el primero de Santa Cruz, y supuestamente por la popularidad que tenía en el puerto de Santa Cruz, al cual estuvo muy vinculado desde sus primeros tiempos. Y posiblemente esta carta sería como el detonante de esa mecha de cara a los regidores, puesto que estaba acabando con el negocio que tenían estos en ese momento. Es una carta muy interesante. ¿Qué pasa con esto? Que al final las Antilles siguió creciendo, adquiriendo varios cargos, como el de castellano del castillo de San Cristóbal, que era el castillo, la fortificación más importante del puerto de Santa Cruz. También fue familiar del Santo Oficio de la Inquisición, que luego hablaremos de un episodio que tuvo con la Inquisición. Y aparte de síndico pesonero, también, por compra real, obtuvo el cargo de regidor perpetuo del Cabildo de Tenerife. Para que se hagan una idea, por este entonces, el Cabildo de Tenerife estaba conformado aproximadamente por 22 regidores. Las Antilles era el más reciente que toma posesión. Y esta carta me parece muy interesante
porque es una carta de Juan de Urbina, el capitán general, que se la escribe a Matías Rojas, que era él el corregidor de la isla de Tenerife, y más o menos como que lo presiona para que él es consciente de la crispación que hay, lo deja claro en la carta, la crispación que hay por el nombramiento de las Anti como regidor del Cabildo, fundamentalmente porque era un comerciante que estaba en auge. Por otro lado, había sido muy crítico con las actividades llevadas a cabo por ciertos personajes que evidentemente pertenecían a la élite local de terratenientes, y por otro lado era un individuo que iba a pasar a esa esfera política que tradicionalmente era el lugar que ocupaba la vieja terratenencia. En esta carta él deja algo muy claro, que es muy interesante bajo mi óptica, que dice que dicho don Roberto tiene unas grandes cualidades y que es uno de los mejores vecinos de la isla, de los vecinos más preparados, que de hecho este personaje públicamente se había hecho cargo de distintas obras públicas con su propio caudal, sin estar dentro del Cabildo, como fue la construcción del Puente del Cabo en Santa Cruz, o una serie de gestiones que llevó a cabo en Inglaterra para traer grano para la población local, por una serie de sequías y malas cosechas que se habían dado en la isla de Tenerife, y por tanto gozaba con una alta popularidad en ese momento. Evidentemente los regidores eran conscientes de esto, y Urbina más o menos lo que viene a decir que es que apoye o que vele porque el nombramiento de las Anti se lleve a cabo sin ningún tipo de problema, que al final es lo que sucedió. Roberto de las Anti fue nombrado regidor del Cabildo, tomó posesión en 1758 en uno de las sesiones del Cabildo, y formó parte de este proceso. Aquí tenemos la otra parte de la carta, que es interesante. Luego, volviendo a la idea esta de los memorialistas, que bajo mi óptica es muy importante, aquí tenemos dos citas rápidas. Una tiene que ver con Ancheta, que dice: el miércoles 1 de julio de 1762, habiendo venido a esta isla habrá 6 meses un judío a ajustar cuentas con don Roberto de las Anti, que dicho de las Anti de esta pesumbre murió. Según Ancheta, Roberto de las Anti murió porque estaba atormentado por un judío al cual supuestamente le debía dinero. También recoge que Roberto de las Anti era una persona, según plantea Ancheta, una persona grotesca, muy dada al alcohol, y vemos cómo se dan esas críticas. Quizás luego también tenemos a lo que plantea Lope Antonio de la Guerra. Dice que a Roberto de las Anti la fortuna le favoreció hasta conducirle a los empleos más honoríficos de la isla, pero casi que no le permitió gozarlo, pues la fatal parca cortó el hilo de su vida cuando parece que estaba a la mitad de su carrera. Llama la atención ya aquí, si vemos los acuerdos del Cabildo de esa época, en torno a cuando Roberto de las Anti es nombrado regidor y posteriormente hasta prácticamente la muerte, vemos cierta crispación y hay críticas, en la propia correspondencia también que encontramos en el Fondo Zárate Cologan, hay cierta crítica a este personaje. Debemos decir desde el punto de vista personal que tuvo 2 hijos, se casó en 1740 en la iglesia de la Concepción de Santa Cruz, a cuyas iglesias favoreció, fue una persona muy devota, y favoreció desde el punto de vista artístico con la donación al antiguo convento de San Francisco de Santa Cruz de una talla del patrón de Irlanda, San Patricio, además de otras donaciones piadosas que hizo a lo largo de su vida. Casó en 1740, como le comentábamos, el 10 de enero con doña Elizabeth McCarthy Queensland, también perteneciente evidentemente a la comunidad irlandesa. Existe una alta endogamia en estos primeros momentos de la arribada de población, en la que estos grupos humanos evidentemente se casan entre sí para perpetuar las relaciones comerciales en general, como hacía quizás la propia élite local, pero también encontramos estas mismas dinámicas en los grupos de la burguesía tinerfeña, y en este caso más aún si se trata de estos grupos extranjeros que suelen ser muy cerrados en un primer momento. Pues en líneas generales tenemos por un lado esa faceta comercial, fundamentalmente vinculada a ese comercio de la horchilla y de otros productos. Se vinculaba generalmente a cualquier producto que le pudiera generar beneficio económico. Cabe señalar que ahora hablaremos de ello, en la zona de Geneto existe una serie de haciendas, hoy en día algunas de ellas se encuentran en pie, y muchos de estos individuos tenían contacto entre sí y tenían muchas empresas comerciales. Una de las que más me llama la atención es la que él tuvo con Bartolomé Castejón. Bartolomé Castejón era un comerciante, vamos a decirlo así, un hacendado,
de la ciudad de La Laguna, muy cercano a Juan de Urbina, al capitán general, que tenía muy buenas relaciones con Roberto de las Anti, y juntos llevaron varios negocios a cabo en México y en La Guaira. Murieron prácticamente de forma seguida, con 1 o 2 años de diferencia, y los encontramos relacionándose. De este Bartolomé llama la atención una cosa, es que era de origen esclavo, su abuela había sido esclava, él no era un hijo, él había sido un hijo natural de su padre, que nació esclavo pero consiguió la libertad, y su vinculación con la familia Carta hizo que creciera socialmente. De hecho, su hacienda en San Miguel de Geneto es conocida como la Versalles de Geneto. En la documentación, en la correspondencia, aparece reconocido Versalles de Geneto. Por otro lado, yo creo que esto de Versalles viene o porque la casa, que tenemos fotos, se derrumbó en los años 80, era muy bonita, o porque en el entorno de Geneto se concentraba mucha población de alta alcurnia que provenía de La Laguna o de Santa Cruz y que solía tener su casa de veraneo en esa zona, en ese pago de Geneto. También es verdad que ese pago se vincula al Camino Nuevo de Candelaria, por donde pasaba la Virgen, y por tanto era lógico que tú, teniendo una casa en el camino donde pasa la Virgen, gozabas con cierto prestigio social. En el camino de abajo, que es donde Roberto de las Anti tenía esta hacienda, que es la hacienda de las Anti en San Bartolomé de Geneto, que sigue en pie, posiblemente de las 50 viviendas que podrían ir del siglo XVII al siglo XIX que hay en el entorno, es la que mejor se conserva. Posiblemente este espacio sea el lugar de La Laguna con más patrimonio fuera del casco, y está la hacienda de las Anti. Y aquí hablo de esa relación entre el patrimonio y la genealogía, la hacienda de Geneto. ¿Por qué hablo de relación entre patrimonio y genealogía? Por lo que les comentaba al principio, porque dentro de estos inmuebles se desarrollaron familias, se desarrollaron las personas, hay episodios o relatos que conservamos y que al fin y al cabo provocan que estos inmuebles a lo largo de los siglos hayan tenido un montón de vida. De hecho, hoy en día sigue estando habitada, aunque la población local, una cosa que me parece interesante es recopilar la tradición oral, algo que para los historiadores está mal visto, porque la tradición oral no es tan fiable como la documentación, pero bajo mi óptica al final la tradición oral acompaña a la fuente y muchas veces la refuerza. Esta casa de San Bartolomé de Geneto, por los locales, en una serie de entrevistas que realizamos hace ya algunos años, era conocida como la Casa del Inglés. Y digo, la Casa del Inglés, ¿por qué será la Casa del Inglés? Este hombre era irlandés, a lo mejor puede haber alguna relación por ahí. Lo que sabemos de esta casa es que llegó a tener un escudo de armas que hoy en día se conserva en el interior de la hacienda, del Camino de San Bartolomé. Es la única casa con valor patrimonial que queda, junto a una hacienda que es la conocida como la Hacienda de los Febles, pero originalmente era de la familia Villanueva. Y el escudo de armas en la actualidad se encuentra en el interior de la casa porque estaba en mal estado. Es conocida como la Casa del Inglés porque en ella habitaron los Hamilton, los de la familia Hamilton, los de la consignataria del siglo XIX, y vivieron en ella hasta prácticamente el siglo XX. Encontramos a mucha población local de la zona que trabajó en esa hacienda. Pero si vamos tirando del hilo y nos retrotraemos, esta era la casa preferida de Roberto de las Anti. Según Alejandro Ciolanescu, las Anti tenía 18 propiedades, según cuentan, 18 casas en Santa Cruz, pero la que más quería y la que más le gustaba estar era su hacienda de San Miguel de San Bartolomé de Geneto, perdón. Vale. Bueno, continuando con esto, una cosa que quería hablarles es el proceso de la Inquisición. Vale. Era irlandés, había cierto recelo porque pudiera ser protestante, vamos a decirlo así, pero a este señor se le ocurre decir una burrada en 1755, que la Virgen de Candelaria era un trozo de madera. La Virgen de Candelaria, que era la patrona y la devoción era exageradamente alta. ¿Qué pasa con esto? Vale, este expediente básicamente se forma de la siguiente forma. Hay un personaje que es un clérigo, Francisco José Pérez de Abreu, de la Orden de Predicadores, el cual, horrorizado, recibe una información que le hacen dos jóvenes de la Santa Cruz del siglo XVIII. Estas dos jóvenes eran Juana y Bárbara Ryan. Eran hijas de Dionisio Ryan, que era uno de los principales socios comerciales de Roberto de las Anti. En este proceso Dionisio muere. Pero claro, cuando Roberto de las Anti le suelta a esta gente esto de que la Virgen de Candelaria era una imagen de palo como las demás
y también le suelta alguna burrada como que básicamente la Inquisición acusa a Roberto de las Anti de proposiciones, básicamente va contra el dogma de la Iglesia y contra la fe, y hay una serie de averiguaciones. También es verdad que este hombre, cuando vio que Roberto de las Anti soltó semejante disparate, el Dionisio Raya lo increpa y le dice básicamente: deja de decirle esto a las niñas porque estás diciendo burrada. Claro, las chicas quizás desde su inocencia se lo cuentan a este clérigo, a José Pérez de Abreu, que yo creo que el hombre colapsa, vamos a decirlo así, y enseguida hay una denuncia que por tanto le hacen este expediente a Roberto de las Anti. Claro, pero yo creo que el dinero todo lo puede. Enseguida compra el cargo de oficial de la Inquisición y casualmente dona ese San Patricio, que hoy lo pueden ver en la iglesia de San Francisco, en la capilla de la Orden Tercera. Y llama la atención eso, después de decir que la Virgen era un trozo de madera, tela marinera, vamos a decirlo así. El proceso es bastante largo, hay un montón de representaciones y es bastante interesante y encontramos a muchos irlandeses que testifican en favor y en contra, evidentemente porque hay enemistades de todo tipo. No era la primera experiencia que tenía las Anti con la Inquisición. En 1737 testificó en el puerto de la Cruz en el primer juicio que hay de masonería en España, el de Alejandro Frenchy. Otro irlandés en el que él testifica en contra de Frenchy porque era masón. Este expediente, este hecho, ya está tratado, publicado en la tesis del catedrático de Historia de América Manuel de Paz, de francmasonería en Canarias, y habla al respecto, y Roberto de las Anti actúa como testigo. Muchos de estos episodios en los que este personaje blasfemaba ocurrían en su hacienda de San Bartolomé de Geneto. Que de hecho, luego tenemos otra cosa que me pareció interesante, que está recogido por Lope Antonio de la Guerra, que fue la visita de la tertulia de Nava a la hacienda de Geneto. ¿Por qué? Porque la tertulia en su momento que hacía los llamados viajes de diversión y partieron a las Mercedes. Querían partir a las Mercedes, pero el tiempo no acompañaba y Francisco de las Anti, su hijo, que formaba parte de la tertulia de Nava y heredó el cargo de regidor y muchos de ellos, planteó ir a hacer una visita de diversión a la hacienda de Geneto. Y en la hacienda de San Bartolomé estuvieron personajes como el marqués de Villanueva del Prado, el propio Francisco de las Anti, varios miembros de la familia Solís y el propio Viera y Clavijo, tal y como recoge el propio Lope Antonio de la Guerra en su diario, y es algo que me parece interesante porque considero que es fundamental que saquemos de la laguna la historia y la traslademos a otros contextos. La zona de Geneto, la zona de los Valles, Tejina, todos esos espacios tienen un montón de historia, y ya voy acabando porque Toño me va a matar. Como conclusión, es fundamental hacer estudios de caso. La importancia de estudios de casos es clave. ¿Para qué? Para conocer de forma más real los contextos históricos. Es decir, estudiando a personajes somos capaces de conocer los contextos sociales, económicos y políticos en los que vivieron. La genealogía, bajo mi óptica, es una herramienta clave para entender las relaciones sociales del pasado. Y está claro que en Canarias, independientemente de la época, las comunidades extranjeras jugaron un papel fundamental. Por otro lado, debemos tener en cuenta lo que acabo de decir, es la necesidad de insertar a personajes de nuestra historia en los contextos locales, sacar a estos personajes que viven en La Laguna o en Santa Cruz o en los centros de poder y trasladarlos a esos otros espacios que tradicionalmente han estado marginados por la historiografía y que hoy en día sería clave de reconocer la historia de esos enclaves, porque el centro no se entiende sin la periferia y la historia de La Laguna no se entiende sin todos esos otros espacios que la han nutrido durante más de 500 años. Así que muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, Fran. La verdad es que es como para seguir escuchándote un rato más, pero el tiempo es el tiempo y bueno, no sé si hay en la sala alguna pregunta. Por aquí me dice Pablo que un nieto de Roberto, llamado José, emigró entre 1809 y 1811 a Uruguay, coincidiendo con el inicio de la Revolución y demás. Dice, esta familia ha dado a nuestra sociedad escribanos, periodistas, jueces, historiadores, genealogistas, y dice que Sisto, uno de los tataranietos, creó una de las mayores bibliotecas del país y dice, sin dudarlo, la mayor hemeroteca de Uruguay. No. O sea, súper interesante. Sí, así que tienes ahí otro hueco sí. para seguir trabajando. También te comenta Giselle que curiosamente a los irlandeses los persigue el estereotipo de alcohólicos sí. y demás, ¿no? Pero bueno, a ver,
nada más, creo que... Bueno, te felicitan, eso sí, por aquí muchísimo. Y bueno, nada, eso en general, para no leértelas todas, pero bueno. ¿En la sala? Claro, espera. Antes que nada, gracias por la disertación. La verdad que es muy interesante. Pero recuerdo, si la memoria no me falla, de que Valois, que está frente a la casa o el museo que está frente a la iglesia de la Concepción de la Laguna, que tiene apellido francés, pero que es irlandés. Sí, ahí es donde nació, por ejemplo, Tomás Fidel Cologan, que es uno de los personajes más destacados de la familia en el siglo XIX, y una casa que está muy vinculada a esta familia irlandesa. Bueno, por matrimonio con los Cologan, Sí, ¿no? sí. De acuerdo, gracias. Además, ¿a mí? No. Hoy no. ¿Sabes si tenía algún factor en Irlanda? Porque hablabas de Cádiz y hablabas de América, pero Irlanda no... Tiene varios factores, pero en Londres fundamentalmente, porque es cuando hace las negociaciones, él lo dice, tiene varios personajes ahí. De hecho, que yo creo que son también comunes con los Cologan, porque al final se nutrían de los mismos personajes, claro, y estos personajes trabajaban para las mismas familias. Factores en Londres tenía, en Irlanda me suena que tenía relación con varios de ellos, comerciantes irlandeses que sí se carteaban también. Vale, porque lo raro es que no... Los nexos no se pierden realmente, además que ellos están interesados en seguir desarrollando actividades comerciales y lo que quieren es tener factores en cuanto mayor sitio posible sea mejor. Y es lo que hacen, tener factores en un montón de espacios, al igual que también tenía factores en América, por ejemplo. Pero su base siempre era Canarias, lógicamente. Sí, como vivían aquí y aprovechaban los negocios para tener relaciones tanto de un lado o del otro del Atlántico y se desarrollaron ahí. Este personaje, gracias a esa actividad comercial, pudo convertirse en ese regidor y amasar todos esos cargos políticos. Muy bien. Espera, para que te oigan otra vez de... Lo propio, felicidades. Y como siempre, como hablaste del hierro, pues del hierro siempre surgen cosas. Dijiste que había una vinculación con el tema de la horquilla, con la isla de La Gomera y con el hierro. Toda esa vinculación era siempre mediatizada, supongo, que por el conde de La Gomera y el marqués de Adeje, que eran la misma persona. Pero algún personaje en concreto del hierro no... Hay uno que te lo voy a pasar, me suena que está en la documentación, pero ahora no caigo. Evidentemente la relación era con los administradores propios de la Casa Fuerte y en el caso del Santa Alice mismamente, por ejemplo, entre otros. Y sí, nombra varios personajes que son esos factores. En el caso del hierro hay dos y en el caso de La Gomera hay uno, que son los que están dentro de la operación comercial. Y evidentemente él está en contacto con ambos dos y ya te pasaré las referencias de esas concretas. Vale, gracias. Te pregunta por aquí José Antonio que decías en las conclusiones que la genealogía desarrollada es importante y que qué peso le das entre todas las herramientas y por qué. Yo creo que historia y genealogía están relacionadas. La historia quizás estudia más los procesos históricos, los macroprocesos o microprocesos históricos. La genealogía quizás atiende más a esos personajes concretos, a esas redes familiares, que bajo mi óptica podríamos hablarlas también, que lo hace la propia microhistoria o la historia local. Pero yo creo que es una herramienta entre todas las que tenemos los historiadores y que yo creo que es una herramienta muy importante, no sabría decirte si la que más, pero que sí es necesaria, sobre todo para dar voz y nombrar a esos personajes que forman parte de nuestro pasado. Y sin conocer esas redes genealógicas, sin conocer esas redes familiares, no vamos a poder conocer realmente cómo fue ese pasado histórico. Nada, le estoy comentando aquí al mismo tiempo. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más en la sala, Fran, muchas gracias. Seguiremos dándote la lata. Y bueno, de verdad, fantástico. Gracias. Bueno, descansamos. Ay, espera, antes de que... hay dos preguntas aquí antes de nada. Dice que si has podido rastrear el apellido Lahanty en Irlanda. Bueno, comentaste que tienes
Bueno, Sí, coméntalo. o sea, podemos rastrearlo, sobre todo con aquellos dos hermanos que sí mantenieron la residencia en Irlanda, pero me quedé básicamente en, vamos a decir, la segunda generación de esos hermanos, es decir, los hijos, pero no lo he rastreado más. Vale, y la segunda pregunta tiene que ver con los vínculos comerciales con América, que si sabes si en La Habana tuvo algún vínculo allá. En La Habana hay un expediente muy interesante en el Archivo Histórico Nacional de unas 500 páginas que recoge un pleito importante con varios personajes de Santa Cruz y que esto es un pleito ya en los últimos momentos de su vida, que yo creo que no tuvo más continuación. Sí hay un primer expediente, pero sí hay relaciones con La Habana, hay referencias, tanto en la correspondencia como en la documentación, y sobre todo aprovechando quizás los factores que tenía Castrejón en Campeche y en la propia Habana, que al final tenía relación con ellos. Porque cuando Castrejón muere, él también actúa, él se vincula a la mujer de Castrejón, Elena Sánchez, que básicamente es la depositaria de parte de los bienes de Castrejón y ella sigue operando los negocios comerciales de su marido. Y entre esos negocios comerciales hay varias empresas que habían iniciado ya en América con las Antilles y que se siguen desarrollando al menos hasta que se cierra todo el tema del testamento de las Antilles y hay referencias ahí a Cuba. Como sucede con todos los amigos que están al otro lado, tenemos una conexión de 1 hora y vamos a ir rápido para que a Omar no se le cuelgue. Bueno, elimino todo lo que quiero decir porque lo tienes tú puesto en tu pantalla y solo digo que bueno, es la segunda vez que invitamos a Omar Soto Rodríguez, un incansable genealogista, como persona es todavía mejor que como genealogista, o sea que si como genealogista es muy bueno, imagínense cómo es como persona. Entonces, vamos a disfrutar rápidamente de tu charla para que al final surjan pues más preguntas. En la charla anterior teníamos un estudio de caso y vamos a continuar con otro estudio de caso, ¿no? Creo que va a ser muy interesante porque vas a conectar también Canarias con América, o sea que en ese sentido vamos a disfrutar un ratito. Bueno, te dejo ya y tienes tu tiempo para poder exponer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Toño. Bueno, antes que nada quisiera pasar rápidamente unos agradecimientos. De nuevo, gracias por la invitación a este ciclo dedicado a la genealogía y a la historia familiar. Primero quiero agradecer efectivamente al doctor González Marrero, a Toño, por la invitación, por su ayuda en el caso también, que les voy a presentar hoy. También en el mismo tenor quiero agradecer al doctor Carlos Rodríguez Morales, también un amigo, por su ayuda con algunos documentos cruciales para el caso. Y bueno, un poco también quisiera tomarme unos segunditos para agradecer al personal del Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato por su impecable servicio. Yo sé que a lo mejor no va a haber nadie de Guanajuato ahí, pero bueno, es importante para mí mencionarlo. Y por supuesto a las instituciones anfitrionas, el Instituto de Estudios Canarios y la Universidad de La Laguna por la creación y la promoción de este espacio y de este foro de divulgación para la investigación genealógica. Y bueno, finalmente, pero no por eso menos importante, a mi querido doctor Sánchez Javier, gracias. Bueno, como en este ciclo estamos hablando de historia familiar, voy a comenzar mi ponencia bajo forma de relato. Los acontecimientos históricos se prestan para ello. Y un poco a la manera de las populares novelas históricas, vamos a ir entrando poco a poco en el ambiente del caso que nos ocupa. Y como bien decía Toño, es un estudio de caso y hago aquí un vínculo con lo que decía hace un momento Fran, concerniente a los estudios de caso como herramientas para entender las redes sociales a través de la genealogía. Entonces, bueno, sin más, comenzamos. La mañana parecía ser como todas las demás. Desde afuera llegaban los sonidos de la calle, del puerto, de las gaviotas, del viento y del mar. La mujer se incorpora y constata que en el lecho marital está sola. Su marido bien pudo haber salido desde temprano.
Sus funciones administrativas lo tienen siempre ocupado a toda hora. Ella se levanta, se cubre con una capa que anuda en un moño, corre las cortinas y se dirige a una mesita para lavarse el rostro. Y ahí la aguarda un sobre. A la señora doña María de los Ángeles Caviedes de Grandi. Es la letra de su marido. Ciudad de Canaria, en noviembre 20 de 1820. Habiendo tenido las maquinaciones de mis enemigos ascendientes bastante para que se me trate de perseguir en justicia injustamente, me veo en la precisión de ausentarme de esta ciudad en esta misma noche. A la mujer le tiemblan las manos, un pasmo de desconcierto la invade, está perpleja, pero continúa leyendo, aunque solo retiene algunas palabras de la carta, algunos hilachos de frases. Te faculto a mi nombre, hacienda pública, tutora de mi hijo menor, mi ausencia, te desea paz y tranquilidad tu esposo desgraciado, Juan de Grandi del Castillo. A todos los que hemos investigado en los protocolos notariales, nos hemos encontrado más de una vez con la mención del marido ausente, ya sea en América o también en las Indias de su majestad, ya en la corte o simplemente con la mención ausente. El diccionario de la lengua española define ausente como adjetivo dicho de una persona que está separada de otra o de un lugar y especialmente de la población en que reside. Y en su acepción de derecho, persona de quien se ignora si vive todavía y dónde está. Aquí tienen frente a ustedes algunos ejemplos de protocolos de documentos en los que, bueno, se menciona al marido ausente. En el primero es Gaspar Díaz, ausente en Indias. En el del medio es Francisco Rodríguez de Sosa, mi hermano, ausente en Indias. Y en el de más abajo es Juan Domínguez Romero, simplemente ausente. La figura del marido ausente es muy común en el contexto de una sociedad donde había que buscar oportunidades allende los mares para sostener a la familia, crear o acrecentar el patrimonio familiar, buscar nuevas oportunidades o en algunos casos escapar por algún delito. Las mujeres, generalmente las esposas, cuando no las madres, las hijas o incluso las hermanas, se veían obligadas a solicitar a las autoridades quien las representara en el ámbito judicial, si no contaban con la debida carta poder que el varón de la familia les otorgaba para acreditarlas en dichos asuntos. Con esto en mente y a la luz de la carta dejada por Juan Grandi a su esposa, intentaré seguir los pasos de un marido ausente y descubrir una historia familiar que nos lleva de Canaria, la isla de Gran Canaria, hasta América. En el año del Señor de 1822, o sea, hace ya 2 años que Juan Grandi está ausente, doña María de los Ángeles Caviedes presenta una petición a la autoridad de la isla para que se le habilite judicialmente en toda forma para comparecer en juicio y fuera de él, pedir cuentas, celebrar transacciones, requerir deudores, etcétera, etcétera, lo que normalmente encontramos en este tipo de documentación, para subvenir a su propia subsistencia y a la de su hijo mientras permanezca ausente su marido, el dicho Juan Grandi. Especifica a esta señora que actúa según la carta e instrucciones que le dejó su marido al ausentarse de la isla. Y más adelante añade que uno de los documentos que presentó acredita su pobreza para obviar dificultades y suplica que se le defienda sin derechos, es decir, sin pago alguno de su parte hacia la justicia local. Aquí tenemos el ejemplo de uno de esos documentos. Algunos años más tarde, en mayo de 1830, y probablemente viendo la mujer el más que improbable retorno de su marido, muerto ya quizá, el procurador Manuel Penichet Hernández la representa para promover varias diligencias sobre la división de unos terrenos y su restitución por estarlos poseyendo don Domingo Romay, insistiendo ella de nueva cuenta en su notorio estado de pobreza. En los documentos antes mencionados se encuentra inserto el traslado de una carta poder otorgada a don Esteban de Quintana y Arena, fechada el 23 de febrero de 1821, donde doña María de los Ángeles dice que su marido Juan Grandi del Castillo, del propio vecindario, rentista cesante y depositario que fue de todas las rentas nacionales de este partido, se ha ausentado de esta dicha ciudad a causa de ciertos alcances que resultaron en su contra, por razón de la depositaria que estuvo a su cargo hasta el último día de septiembre del año pasado, es decir, 1820, época en que se suprimió su empleo y como por ser su salida precipitada y oculta, ignora su paradero. Y todavía hay más,
Pues habiendo diligencias pendientes a consecuencia de ello, María de los Ángeles Caviedes pide que sus bienes sean exonerados de la responsabilidad a que están sujetos los de su marido por dichos alcances. Al parecer el marido había tenido una denuncia judicial y ella, después de varios años de ausente el marido, se veía en la necesidad pues de reclamar estos terrenos que poseía Domingo Romay para pues subvenir a sus necesidades y a la de su hijo menor, pero pedía que sus bienes fueran exonerados, separados de esta demanda para que no hubiera sobre ellos alguna restricción judicial. La historia y los detalles de este enredoso litigio los podemos encontrar en los primeros folios del expediente número 4050, autos de doña María de los Ángeles Caviedes, mujer legítima de Juan Grandi, contra Domingo Romay de la misma vecindad sobre partición de terrenos en Sardina y Santa Lucía. A la luz de estas breves informaciones, suponemos que algún turbio negocio o prácticas ocultas hicieron que el dicho Juan Grandi saliera de manera precipitada y oculta de la isla, dejando una escueta carta y algunas informaciones de carácter administrativo. Regresamos en el tiempo a 1820. Juan Grandi se ausentó la noche del 20 de noviembre, pero ese mismo día, don Francisco Javier Jiménez, administrador principal de la aduana y tabacos, por información de la contaduría a su cargo, redacta un oficio informando que al juez de la primera instancia que Juan Grandi es deudor de la hacienda pública por la cantidad de 50,661 reales, 11 1/4 maravedís de vellón, en razón de las cantidades de su cargo devengadas en el mes de septiembre, como depositario que fue de todas las rentas de la isla, y advierte que en caso de no cumplir con el pagamento de manera inmediata, se proceda contra su persona y sus bienes conforme a derecho. Al día siguiente, el 21 de noviembre, adivinando quizá un desenlace nada favorable para la hacienda pública, el administrador Jiménez pide a la justicia que se mande a Grandi que no se ausente, y como es posible alguna fuga, es conveniente, dice, se haga saber a los capitanes y patrones de buques que no le embarquen, que no le despachen pasaporte a causa de las diligencias que se practican, porque hoy mismo, dice, salen 2 buques, uno para Génova y otro para La Habana. A pesar de las advertencias y diligencias hechas por el administrador, Juan Grandi logró salir de la isla. Pasaron los meses y en abril de 1821, y viendo que la denuncia no tenía seguimiento, Jiménez insiste ante las autoridades para que se le detenga o se le busque hasta que el fiscal promueve un expediente ante la justicia para indagar qué sucedió con la denuncia, qué sucedió con Juan Grandi. Y resulta que averiguando los diferentes procuradores, resultó que la causa criminal no fue incluida en la lista de causas civiles presentadas a la audiencia por un olvido. Y el por un olvido es entre comillas. La ruta de escape que tomó Grandi es desconocida, pero es probable que haya zarpado en el mencionado buque que salía para La Habana aquel 21 de noviembre. Y en un momento vamos a ver por qué es que digo esto. Y a partir de aquí, la neblina cae sobre la ruta del fugitivo. ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? Se llevó los 50,000 reales con él. Lo veremos enseguida. Pero ¿quién fue Juan Grandi y qué hizo exactamente para tener que ausentarse de tal manera de la isla? Mejor aún, ¿a dónde fue? ¿Qué fue de él en los años de su ausencia? Con datos recopilados en diversos documentos, iremos dando respuesta a estas interrogantes a través del relato de su vida. Mi objetivo aquí es darles a conocer la historia de un inmigrante canario y desde la reconstrucción genealógica de la historia familiar, seguir nutriendo el tema de las redes de parentesco muy intricadas en los ámbitos político, económico y social de la primera mitad del siglo XIX entre Canarias y América. Y de aquí también la importancia que mencionaba hace un momento Fran de los estudios de sujetos de caso, pues nos permite comprender precisamente, y en el caso de Juan Grandi es un poco al revés, comprender el desarrollo de los individuos de origen canario en las comunidades foráneas, es decir, en este caso, en América. Entonces vamos a ver quién fue Juan Grandi. Antes un poco de contexto para que sepan ustedes cómo es que llegué a conocer la historia de Juan Grandi. Desde que quedé
conquistado por el archipiélago canario, principalmente por Tenerife, y siguiendo la línea de investigación marcada en los últimos congresos sobre el tema en los que he participado, me he dado la tarea de rastrear la presencia de canarios en lo que antaño se conoció como la Nueva España, actualmente México, y al momento tengo identificados poco más de 900 individuos procedentes del conjunto de las islas en fechas que van desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX, algunos muy conocidos, otros no tanto y muchos no. Y en lo que respecta al área geográfica mencionada, espero en algún momento poder completar con el ingente diccionario de Alejandro Cioranescu, ya que algunos de los canarios que yo tengo identificados no figuran en su obra. Dicho sea de paso, Juan Grandi no se encuentra en la obra de Cioranescu. En mis investigaciones y entre los nombres listados de estos canarios, había registrado yo a un Juan Grandi a través de información que encontré de su testamento en 1831, una información muy general, simplemente por los descriptores del catálogo del Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato, y confirmando su muerte en la misma ciudad gracias al registro de sepultura. Dado mi interés por la zona geográfica, lo registré en mi base de datos y lo etiqueté como a investigar, ya que por esa época y en la misma ciudad vivieron algunos de mis antepasados, también de origen canario, y pues para mí era más que probable que se hubiesen conocido. Y sin más, el nombre y los datos quedaron ahí. Para los que no conozcan Guanajuato, tenemos aquí un mapa de la República Mexicana, México, donde está la estrella, es el estado de Guanajuato, la provincia equivalente que tenemos aquí. Paralelamente a esto y como parte de mis proyectos genealógicos personales y como miembro del Seminario de Genealogía Mexicana que lidera el Dr. Sanchís, comencé un listado de diputados del Congreso local del estado de Guanajuato y concentrándome para la legislatura de 1857, comencé a reconstruir redes de parentesco y de compadrazgo que unían a la mayoría de los diputados en esa época, como parte de la oligarquía republicana local. Un grupo de 3 familias saltó a la vista rápidamente por su marcada endogamia, las familias Zambrano, Huerta y García, y sus vínculos familiares con familias del antiguo orden virreinal de la región, entre ellas las familias Alamán, Echeverría, Palacio, Septién, Pérez Marañón, etc. Elaborando la reconstrucción genealógica de estas familias, encontré en los archivos parroquiales de Guanajuato que en 1831, José María Zambrano Huerta, que se encuentra en la primera línea aquí, presentó informaciones para contraer matrimonio con su sobrina carnal, María Josefa García Zambrano, que se encuentra aquí abajo. Y como uno de los testigos que se presentaron ante el alcalde segundo, en dichas informaciones se encontraba el ciudadano Juan Grandi, y dijo que conocía a José María Zambrano de trato y de comunicación. Confirmó que el dicho Zambrano tenía un capital de 1,500 pesos y que tenía una tienda en la ciudad de Guanajuato. Inmediatamente reconocí el nombre por el apellido poco común y me fui a mi listado de canarios en Nueva España, pues podría tratarse del mismo individuo que tenía registrado. Y efectivamente resultó confirmarse cierto. Así que a partir de este expediente de informaciones matrimoniales, fue el inicio para seguir la pista al canario Juan Grandi y darle voz y forma a su historia. Juan Grandi del Castillo nació muy probablemente en Santa Cruz después de 1789, siendo hijo de Carlo de Grandi o Carlos Grandi, de origen veneciano, que fue diputado de Abastos en Tenerife, y de doña Rita Felipa del Castillo, ambos vecinos de Santa Cruz. Para 1812, Juan Grandi se casa en la parroquia de la Concepción con María de los Ángeles Caviedes y Solís, sevillana de origen, con quien procreó 5 hijos, de los cuales solo sobrevivió uno a la edad adulta, Carlos. Solo logré encontrar el nombre de Carlos y de Bernardo, y de los otros 3 hijos no logré localizar los nombres. Juana, su hermana, casó en Santa Cruz con don José Bernardo Sansón Díaz y Freire, regidor decano del ayuntamiento de la ciudad,
y fueron padres, entre otros, del poeta, abogado y funcionario José Plácido Sansón y Grandi, que tiene una historia también increíble. Conocemos que desde al menos el año de 1818, Juan Grandi era vecino de Canaria y era depositario de los fondos de la Real Tesorería. También se le llamaba depositario de rentas nacionales a este cargo, y por lo tanto, pues fue un funcionario clave en la administración del ayuntamiento de la ciudad de Canaria, hasta el mes de septiembre de 1820, en que, como vimos por las informaciones de los documentos que presenté al principio, lo cesaron de su empleo. Al parecer, durante sus funciones no había recibido su salario, y es por eso que el señor Grandi decide no ingresar los 50.661 reales a las cajas reales. Por información contenida en los autos del proceso de 1830, sabemos que en 1819 Juan Grandi, en compañía de Domingo Romay, compró una propiedad en el pueblo de Sardina, así como una hacienda en el Pago de la Angostura, en Santa Lucía, ambos en la isla de Canaria, gozando de 2 días menos cuarto de agua cada 15 días. Muy curioso que se estableciera de esa manera el uso del agua. Y ambas propiedades habían sido de don Francisco Iribarralte de Lagarde. Las dos propiedades, desde 1822, estuvieron en litigio entre Romay y María de los Ángeles Caviedes, como vimos, porque, además de todo, Juan Grandi era deudor de casi 400 pesos a la Casa de Comercio de Germán Grauman y de Guillermo McDaniel, de origen irlandés, como vimos hace un momento. De nueva cuenta, los irlandeses en el comercio, y quien, por cierto, Domingo Romay, era representante y cobrador de esta casa de comercio. Entonces también aquí vemos que había un negocio algo turbio, una triangulación un poco extraña entre esa compraventa. A partir de 1820, cuando se fuga de Canaria, hay una laguna informativa, o mejor dicho, un océano de por medio, ya que al parecer sí logró embarcarse, probablemente en el buque que salió rumbo a La Habana, a la mañana siguiente de su repentina ausencia. Su pista reaparece 7 años después. Cuando el 11 de mayo de 1827 se le otorga una carta poder de un cierto Alphonse Ducharfour, francés, para que cobrara a un tal Feliciano Vázquez, un arriero, la cantidad de 1.300 pesos por algunos efectos que se habían extraviado o que habían robado en el camino de la ciudad de Guanajuato a la Ciudad de México. En ese mismo año, en 1827, tiene otra carta poder, esta vez como sustituto de un tal Vicente Soria, para representar a doña María Joaquina Melgarejo y Picado Pacheco, viuda del capitán de milicias don Ignacio de la Pesa y Casas, familias de la clase alta de la Ciudad de México. El cómo y el por qué Grandi se instala en aquella remota ciudad del centro de México es aún una incógnita, pero mi hipótesis es que vía La Habana, llegado al puerto de Veracruz, entabló amistad con algún comerciante de la región, como veremos más adelante, que lo animó a trasladarse hacia la ciudad de Guanajuato, centro de la minería novohispana, para dedicarse al comercio y quizá invertir los 50.661 reales, como se desprende del testamento de Juan Grandi, lo que por obvias razones de paisanaje lo llevó a frecuentar y conocer a algunos canarios vecinos de la ciudad de Guanajuato, así como a la élite política local. Y en este sentido, algunas de las relaciones de Juan Grandi interesantes e importantes para la historia son que el 30 de julio de 1830 llevó Juan Grandi a las aguas bautismales a Jorge Próspero Archibaldo, hijo de los canarios don José Patricio Morphy y doña Teresa Krieg, por tanto, nieto paterno del llamado padre de Santa Cruz de Tenerife, don José Morphy Mead, y a su vez también este niño Jorge, bisnieto del teniente coronel de ingenieros don Andrés Amás de Tortosa, que fue comandante en las Islas Canarias
pero también fue intendente y corregidor de la ciudad y provincia de Guanajuato. Otra relación que ya vimos también fue con la familia Zambrano Huerta y García Zambrano, al ser testigo en las informaciones matrimoniales de esta pareja y tener este vínculo con este vasto clan político familiar. El 1 de noviembre de 1831, Día de los Fieles Difuntos, a las 4:15 de la madrugada, expiraba con menos de 40 años Juan Grandi del Castillo. Gracias a su testamento, otorgado el 1 de octubre ante el escribano nacional José María López, pude aclarar algunas incógnitas y establecer algunas informaciones más sobre su vida. Primeramente, perdón, ahí está. Se confirma el nombre y el origen de sus padres, Carlo de Grandi y Rita Felipa del Castillo. Establece que fue legítimamente casado con María de los Ángeles Caviedes, a quien identifica como difunta, que tuvieron, pero al mismo tiempo esta señora estaba teniendo el litigio contra Domingo Romay en Canarias, pero para él ya estaba difunta. Identifica a 5 hijos que tuvo con ella, de los cuales solamente tienen noticias de Carlos Grandi y Caviedes, pero además dice que tuvo 3 hijos de ayuntamiento espúreo, habidos en mujer libre, a quienes reconoce como naturales, menores de edad y viviendo en su casa, llamados Amelia, Juana y Prisciliano. Dice también que tuvo una tienda de comercio que es bien conocida en la ciudad y que está a cargo de Francisco Herrera, a quien por cierto nombra como responsable de los bienes que se encuentran en la dicha tienda, de los bienes que se hallen en su casa, de los almacenes y de bodegas, nombrándolo también uno de sus albaceas. Los otros 2 albaceas serán Leonardo Gutiérrez, también comerciante, y don Juan Francisco de la Bárcena y Zugadi, comerciante vecino de la ciudad de Jalapa, en Veracruz, cuya familia, los de la Bárcena, una familia natural de Avionzo en el Valle de Carriero en Santander, fue una de las más importantes en el comercio en la región de Veracruz. Por eso es que mi hipótesis de la relación a través de este señor de la Bárcena, el comercio y la minería en Guanajuato. Y también nombra a Bárcena como tutor y curador de sus hijos menores en consideración del aprecio, dice él, con que lo distinguió. Y así terminó la relativamente corta vida de este canario, Juan Grandi del Castillo, ausente en América, fugado de Canaria, acusado de desfalco de la hacienda pública, comerciante mediano en Guanajuato y personaje escurridizo. Pero, ¿qué hay de sus hijos? Bueno, pues en cuanto a los naturales, fue un poco difícil seguirles la pista, puesto que al ser naturales, obviamente, lo más probable es que las partidas de bautismo no contuvieran los nombres de los padres, o por lo menos no el de Juan Grandi. Localizarlos solo por el nombre de pila y en un periodo de años de nacimiento se antojaba un rompecabezas y un quemado de pestañas seguro, así que dije, manos a la obra. Me puse a indagar en los libros parroquiales a través de diferentes periodos históricos, más o menos en los que él pudo haber tenido relación con la dicha mujer. No obstante, los resultados no fueron significativos. Por ejemplo, para Juana obtuve como resultado 6 niñas bautizadas como hijas de padres no conocidos entre 1827 y 1830, y para Prisciliano 1 solo, lo mismo que para Amelia. Para Juana era muy arriesgado adelantar hipótesis porque los hija de padres no conocidos en los 6 casos no daban mucho. Prisciliano, aunque solo fue un resultado, no era contundente, es decir, era José Prisciliano y había otros niños que tenían el Prisciliano como segundo, tercero o cuarto nombre, entonces no era tan fácil. Sin embargo, el bautizo de la única Amelia encontrada en ese periodo de fechas me abrió algunas pistas. Y es que Amelia Juana Lucas María Josefa, bautizada en Guanajuato el 20 de octubre de 1826, fue apadrinada por el ciudadano Juan Valle. Y dice textualmente en la partida de bautismo, diputado del Honorable Congreso. Este señor,
Juan Valle, había sido teniente coronel y comandante de la milicia cívica y fungió como alcalde primero constitucional de la ciudad de Guanajuato. Este mismo Juan Valle, hijo de padres no conocidos también, había sido acogido en casa de don Ramón Antonio Valle y doña María de San José Franco, con cuya hija, Encarnación Valle, casó en 1826. Entre los hijos del matrimonio, el más grande, Manuel, nacido en 1827, fue apadrinado por Leonardo Gutiérrez, comerciante, procurador síndico personero de la ciudad de Guanajuato y también diputado al Congreso local. La segunda hija, María Julia, nacida en 1831, fue apadrinada por el comerciante Francisco Herrera, que había fungido también como testigo en la boda de Juan Valle y de Encarnación Valle. Leonardo Gutiérrez y Francisco Herrera, ambos compadres, fueron los albaceas testamentarios de Juan Grandi. De esta manera, deduzco que esta Amelia Lucas María Josefa, hija de padres no conocidos, es Amelia Grandi, la hija de Juan Grandi del Castillo. Además, siguiendo los hilos de Ariadna de las relaciones político-familiares del diputado Juan Valle, aquí debería ser Juan Valle, perdón, pero puse Juan Franco, encontré que también fue Juan Valle acreedor y depositario de los bienes de otro canario, Santiago de Linares, originario de Granadilla, hijo de Antonio de Linares Casanova y de Ana García del Castillo, y que falleció para 1819, había sido regidor y comerciante, y había sido también primo de Francisco Antonio Casanova, también originario de Granadilla y vecino de Guanajuato, de quien hablé en el congreso realizado en Candelaria en 2022, para los que estuvieron presentes. Uno de los ahijados de Santiago de Linares fue el niño Estanislao de la Luz Final Hurtado de Mendoza, hijo del comerciante tinerfeño Nicolás Final Visierra, vecino de la ciudad de Irapuato, también en Guanajuato, y casado con Josefa Hurtado de Mendoza, en cuyas informaciones matrimoniales de esos dos, Josefa y de Nicolás, figuran como testigos los hermanos Juan Antonio y Domingo López Ginori, ambos canarios originarios del Puerto de la Cruz y de quienes ya he hablado ampliamente en muchas otras conferencias por ser mis antepasados directos. Por tanto, estos entresijos de relaciones familiares, espirituales, políticas, sociales, me llevan a creer, como decía, que la niña Amelia, hija de padres no conocidos, es hija de Juan Grandi. Gracias a la información matrimonial de las hijas Amelia y Juana, pude conocer el nombre de la mujer que fue su madre y con la que Juan Grandi tuvo relación, llamada María Jesús Coronel, fallecida también muy joven, con 30 años, el 16 de mayo de 1839. Amelia Grandi casó en Guanajuato el 11 de junio de 1848 con Rafael Granado López, teniendo descendencia que no llegó a la edad adulta, y la otra hija, Juana, casó en Guanajuato el 18 de enero de 1843 con Francisco Pérez, hijo de padres no conocidos. Vemos un patrón que se repite de muchos cónyuges, hijos de padres no conocidos, casados en 1843. Su descendencia sí sobrevivió a través de su hijo Miguel Pérez Grandi, quien casó en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, al noroeste de la República Mexicana, en 1878, con Juana Verdugo Izábal, emparentada con grandes familias terratenientes del norte de México, como son las familias Verdugo, de la Vega, Fernández Rojo, Izábal, etcétera. Y lo que pude investigar, que no voy a desarrollar aquí tanto, es que quizá por ello los nietos de Miguel llevaron el apellido Verdugo en lugar de Pérez Grandi, que él utilizaba como compuesto, como apellido compuesto. Y bueno, hasta aquí la descendencia de Juan Grandi en América. Aparentemente estas familias no gozaron de las mismas relaciones sociales o políticas de su padre, porque algunos de ellos, por ejemplo, Miguel Pérez Grandi, al emigrar a Culiacán, Sinaloa, lo encontramos como minero, trabaja en algunas minas en esa región, por lo que supongo yo que no habían heredado, digamos,
nada de aquellos 50.661 reales de vellón que hubieran sido de las cajas reales. Como colofón, Carlos Grandi y Caviedes, el hijo que quedó en Canaria de Juan Grandi, tuvo aparentemente una buena carrera militar y administrativa, pues fue subteniente de la Compañía de Cazadores del Regimiento de Milicias Provinciales de Las Palmas. De ese mismo regimiento fue teniente, también fue teniente de la 5ª Compañía del Batallón Provincial de Las Palmas. Se le otorgó su retiro con uso de uniforme y fuero entero de guerra, y también se desempeñó como secretario de la Junta del Muelle de Las Palmas y como secretario del Ayuntamiento de Las Palmas. La noche del 29 de marzo de 1842, un nefasto y feroz incendio consumió las casas consistoriales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pascual Madoz relata en su diccionario que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para salvarla de las llamas por todos los vecinos, su archivo, donde se hallaban depositados desde el tiempo de la conquista muchísimos documentos interesantes y enriquecido además con otros tantos que se habían ido agregando desde aquella remota época hasta nuestros días, convertido en polvo en muy breves instantes, privó al pueblo canario de una riqueza inmensa y de mucho mayor precio y valía que la plata y el oro. El secretario del ayuntamiento, Carlos Grandi, fue acusado desde el primer momento como responsable de aquella tragedia. Muchos motivos se han elaborado, historiadores y especialistas han indagado al respecto, y el principal motivo por el cual se le había acusado era la disimulación del robo de los caudales públicos años atrás. Sin embargo, Carlos Grandi, fue absuelto de los cargos e incluso, y de manera muy extraña, algunos documentos como el libro rojo o de privilegios y el de protocolos de repartimiento de tierras se salvaron del fuego por haberse encontrado en casa de Carlos Grandi. Muchas gracias por su atención y hasta aquí el estudio del caso de Juan Grandi. Bueno, enhorabuena, fantástico. Supongo que en la sala hay preguntas. Por acá. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, don Omar. Una cosa que quedó por ahí, aparentemente que quedó colgada, estaba diciendo que cuando desaparecieron esos caudales se había olvidado de algo en el expediente y solo se había mencionado, pues eso, la desaparición de ese dinero. El otro crimen se sabe que fue, y si fue, en fin, y si también pudo haber estado relacionado con esa supuesta vinculación del hijo con la desaparición de tanta documentación. Gracias. Bueno, en lo que concierne a la desaparición de los caudales en 1820, los 50,000 y pico reales, en realidad no hubo una causa criminal porque no se siguió, no se presentó ante la audiencia y no hay documentación al respecto porque se quemó durante el incendio, efectivamente, y entonces no se sabe si realmente fue incriminado Juan Grandi o no. Lo único que se pudo salvar de manera extraña, quizá también ese documento estaba en casa de su hijo, fueron unos autos en los que el contador Francisco Jiménez y otros individuos que trabajaban al mismo tiempo que Juan Grandi en la tesorería, pues preguntándose qué había pasado, por qué no había sido juzgado, en dónde se encontraba Juan Grandi y el dinero que había pasado en ese sentido. Piden a la audiencia pues que indague, y entonces la audiencia, al revisar documentación y todo, se dan cuenta de que realmente no hubo una denuncia. Se olvidó poner la denuncia en la lista de los temas que se iban a tratar y pues no hubo realmente, nunca se le juzgó.
prácticamente. Nunca se le acusó de crimen por haberse robado ese dinero. En cuanto al incendio, su hijo, como mencioné, al ser secretario fue sospechoso, quizá por haberse encontrado en el edificio de las casas consistoriales, quizá porque sospechaban ya de él por extracción de documentos, pero es muy extraño que documentos valiosos se hayan encontrado después en su casa y que fueron presentados como se salvaron milagrosamente del incendio. A lo mejor él alegó que los tenía en casa para consultarlos. No sé, tendríamos que indagar en ese sentido, pero lo veo difícil. Habrá que preguntar al doctor Rodríguez, a Carlos Rodríguez, si existe documentación de aquella época, porque supongo que todo eso se quemó en el incendio de 1842, porque pues, el archivo estaba ahí en las casas consistoriales. ¿Alguna pregunta más en la sala? Aquí. Mientras tanto te digo que bueno, que te están felicitando por aquí en el chat y bueno, te dice Mirelis, ahora mismo paso, te dice Mirelis que ve que ya te practicas con lo de la novela histórica, o sea que probablemente sea un personaje, ¿no?, de tu novela histórica. No me viste. No entendí muy bien la parte final por el eco. Sí, Perdón. sí, decía que Mirelis decía que ya te practicas como novelista dentro de la novela histórica. Digo que si a este lo vas a incluir como personaje. Podría ser, tendría que elaborar un poco más su historia, pero sí, se presta para una novela histórica bastante bien. Vale. La pregunta de la sala. Sí, buenas tardes. En primer lugar, felicitarle, me ha encantado la presentación. Entonces, más que una pregunta sobre la historia, que me ha encantado, de cómo seguir un personaje, es más bien una cuestión como metodológica, como aficionada. Es la primera vez que vengo una cosa de genealogía, pero me encanta. Entonces, la pregunta que tengo yo es, claro, a mí lo que más me sorprende es cuando va a buscar a los hijos que eran naturales, ¿no? Porque es súper complicado. Entonces, ¿cómo aborda ese trabajo que ya dijo que era súper difícil, ¿no? Entonces, claro, porque Amelia y después estaba la otra hija, Juana, ¿cómo tiene acceso a toda esa información para poder ir haciendo la relación? No sé si me expliqué la pregunta. Sí. Bueno, efectivamente, cuando uno se topa con hijo de padres no conocidos, es muy difícil poder rastrear o elaborar un árbol genealógico, reconstruir la genealogía. Sin embargo, y esto bueno es algo más personal, he aprendido a mirar informaciones que muchas veces pasan desapercibidas, como lo son, en este caso, los padrinos. Y en algunos casos, como presenté el año pasado también en una conferencia relativa a Canarios, incluso hasta el cura que oficia el bautismo, porque eso nos habla de las relaciones sociales de los padres, que aunque los nombres no estén mencionados, siguiendo precisamente los hilos de quién fue el padrino, quién fue la madrina, nos pueden llevar a descubrir el nombre de los padres de otra manera. No digo que siempre, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de personajes de un cierto relieve político o social en local, ¿no? En este caso, pues fue un diputado. Me llevó a eso, a investigar a ese diputado y de ver que, bueno, a través de los hijos del diputado, era compadre de los que fueron albaceas, de Juan Grandi, y que además uno de ellos era tutor de los hijos menores. Entonces fue gracias a eso que pude llegar. Es más bien un método que uno mismo va desarrollando conforme uno va trabajando, va conociendo el área geográfica, la sociedad también en su conjunto en el momento histórico. Es algo que pues se va aprendiendo. No digo que siempre se puede lograr encontrar a los padres no conocidos, pero hay casos en que sí. En este caso, por ejemplo, Amelia, igual es un nombre poco común para la época. Al contrario de Juana, Prisciliano, José, Francisco, que hubiera sido
imposible. Sin embargo, al buscar solo por Amelia en hijas de padres no conocidos, obtuve un resultado nada más. Eso fue lo que me llevó precisamente a indagar a esa niña. Al contrario, Juana, tuve 6 resultados y pude haberme perdido en muchas direcciones. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Hay una pregunta en el chat que no sé si te has planteado o no, pero dice Ana que si sabes si tiene relación el nombre de Juan Grandi con el municipio de Gran Canaria, Juan Grande. Honestamente no sé, pero no lo creo porque el apellido Grandi siempre aparece de esa forma, ya sea con Y o con I latina. Sí. Y de hecho en Gran Canaria hubo 2 familias Grandi, una de origen veneciano, que es la de Juan Grandi, y otra que venía de Cádiz. Supongo que también eran de origen italiano, pero eran 2 familias distintas. Personalmente no creo que le hayan puesto Juan Grande por alguien que desfalcó a la Real Hacienda por 50,000 pesos de vellón, así que no lo creo. Vale. No, a ver, déjale el micro a Jorge. Déjale el micro un segundo. Nada, que justo yo pensé lo mismo, se me pasó la misma idea por la cabeza. Porque, claro, eso es una localidad del municipio de San Bartolomé, me parece que es, o de Santa Lucía, y viene de San Juan Grande, de Sevilla, por lo que miré, pero así súper somero. Me tendría que meter a mirar bibliografía, pero bueno. Vale, bueno, casi solucionado. Sí. Fran o Javier, ¿quién tenía? Javier. Bueno, tienes a Javier aquí al lado, ¿eh? Pues muchas felicidades, Omar. Nos vuelves a mostrar que eres un maestro en desentrañar genealogías y en reconstruir estos rompecabezas. Y una pregunta para mí que me ha surgido a lo largo de todo el proceso de conformación de tu investigación. Esas otras familias Grandi que fuiste encontrando a lo largo del proceso afincadas en Cádiz, que también llegan acá. ¿No hay ninguna conexión entre unos y otros? Y el origen flamenco, ¿cuándo llegan a Canarias? Otra pregunta que se me queda en el aire es ¿por qué la elección de México para escapar? Exacto. Y si la esposa no llegó nunca más a saber nada de él, ni si hubo averiguación de bienes de difuntos o qué. Pero bueno, muchas cosas en el tintero y sobre todo un aplauso grande porque has hecho un trabajo extraordinario. Muchas gracias, Javier. Pues sí, efectivamente, aún quedan muchas cosas en el tintero por investigar. Como mencioné, en el testamento de Juan Grandi hecho en Guanajuato, él menciona a la esposa legítima como difunta, mientras que a la par ella estaba litigando contra Domingo Romay por las tierras para poder tener algo para comer, para vivir, etcétera. Eso me lleva a pensar que no había esa comunicación con la esposa, ni de él hacia ella, ni de ella hacia él. En el caso de las familias Grandi, no encontré yo que hubiese mención, a pesar de que hay una homonimia, hay ciertos, me parece que hay 2 Juan Grandi en los otros Grandi que vienen de Cádiz, pero no hay, hasta lo que yo pude encontrar al momento, no hay mención entre ambas familias. En cuanto, bueno, a Juan Grandi, pues sí, el hijo probablemente llegó a saber de la historia del padre que se fugó con el dinero por, no sé, alguna cuestión de su madre o de las personas que ahí representaron en algún momento a Juan Grandi. Quizá por eso se le acusó también por el incendio, por haber quemado los documentos que, bueno, inculpaban a su padre de esto y que a lo mejor quizá quitar ese estigma que pudo haber tenido. Pero bueno, con la
con el incendio se perdió gran parte de la documentación que nos pudo haber dado respuestas al respecto. Y como mencioné, las hijas naturales en México, hasta el momento no he encontrado testamento de ellas que nos pueda dar un poco más de pistas. Y bueno, del hijo Prisciliano muy probablemente murió de corta edad, porque no llegué a encontrar ningún matrimonio en Guanajuato y la zona geográfica alrededor de ningún Juan Grandi, o de ningún Prisciliano Grandi o Prisciliano Coronel, que pudo haber sido el apellido que tomó por su madre. No sé si respondo a tus preguntas. Sí, parece que sí. Una manera de limpiar ese pasado pudo haber sido precisamente matar a su mujer, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? Y poder establecer esas redes clientelares de una forma más, pues si quieres, más limpias, ¿no? Así es, sí, en efecto. Y bueno, el hecho de que haya elegido México como destino, quizá el único buque que salía para América era el de La Habana, y de ahí a hacer escala a Veracruz pues es muy corto. Muchos canarios lo hacían. El hecho de que haya decidido seguir hasta México es quizá alguna persona que conoció en La Habana, algún trato que llegaron a tener ahí, y bueno, pues eso se lo llevó a México. Son especulaciones, pero porque a falta de documentación que nos pruebe qué realmente sucedió, pues bueno, solo en queda ningún eso. momento, Omar, te planteas que pudiera haber venido a Tenerife y años más tarde salir. No. No lo creo. No lo creo, porque él sale de Tenerife en 1820 y la laguna que hay entre la salida y los primeros documentos, digamos, notariales que hay, me imagino que es el tiempo en el que está estableciéndose en Veracruz, construyendo a lo mejor una reputación como comerciante, trasladándose a Guanajuato, quizá estableciendo relaciones también a través de los canarios que ya estaban ahí, relaciones sociales con los diferentes políticos de la época. Y bueno, su muerte relativamente joven pues me llevan a pensar que quizá no regresó a Tenerife en ningún momento. No sé si te has planteado que hoy es el día en que falleció la señora Coronel. Efectivamente. O sea que vas uniendo datos, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, no sé si en la sala hay alguna otra pregunta, porque se nos está acabando el tiempo que tenemos con Omar. Bueno, nada más, Omar, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Toño, por la invitación. De nuevo, gracias a las personas que están presentes y a todos los que están en línea también. Gracias por muchas escuchar. gracias. Muchas gracias, de verdad.